Básicamente traemos alguna recomendación, algunas miradas también de cómo se está haciendo en otros lugares, cuál ha sido la tendencia, pero en general la idea y por qué han sido creados los observatorios en general es para poder tomar decisiones de manera informada, digamos, con datos, y eso es lo que esperamos aportar hoy día nosotros a la discusión, ¿ya? Desde una mirada también de la región, porque nosotros, por supuesto, ya llevamos hace harto tiempo trabajando en esta región. Hay un pequeño panorama de lo que trabajamos. Esta es la encuesta nacional de empleo, el trimestre marzo-mayo, es una de las últimas mediciones. ¿Cuántas horas trabaja o trabajamos en general? Fíjense que la mayoría de los y las trabajadores tenemos 410.172 ocupados, lo que reporta la última encuesta, y la mayoría, por supuesto, está en lo que establece la ley, ¿no? 148.000 en las 45 horas, y ahí en verde también pueden verlo. Hoy día los que tienen 40 horas son 19.000 fracción. Hay hartos que trabajan menos, pero en general estamos dentro de los márgenes, digámoslo así, 42, 44, 45 horas, eso es más o menos el promedio o las frecuencias más grandes. Este dato también está tomado de la encuesta nacional de empleo, básicamente, como dice ahí, la distribución general de la hora de trabajo habitual y tipos de trabajo, ¿ya? Fíjense que, si ustedes se fijan, hay una rayita más clara ahí, que son los trabajadores por cuenta propia. Nosotros queremos hacer esa distinción, porque nos parece relevante. Los asalariados del sector privado son los azules más grandes, y los del sector público son los plomos, que están ahí. Gris, me dicen, me corrigen siempre. En general, fíjense que en 45 horas la mayoría de personas que trabajan son el 84,2% son asalariados privados, ¿ya? En general los asalariados privados están, al menos lo que nos dice la encuesta, y fíjense que los del sector público están entre las 41 y las 44, ¿ya? Un poquito menos. Normalmente los contratos del sector público son un poquito más bajos, digamos, en términos de cantidad de horas, ¿ya? Si ustedes se fijan, los por cuenta propia están más a la izquierda de la pantalla. En general los por cuenta propia trabajan menos, seguramente. No sé si alguien ya dio algunos datos de esto, pero fíjense que menos del 60% de los que trabajan menos de 39 horas son por cuenta propia, ¿ya? Esto es la región de la Araucanía, por supuesto. Y 40 horas, nuevamente, hay un 39% que son asalariados del sector privado, pero la mayoría son por cuenta propia también. Y si ustedes se fijan, si nos vamos a las jornadas más extensas, también están más presentes los asalariados del sector privado, ¿ya? Si miramos las 48 horas, por ejemplo, hay prácticamente un 59%, 58,8%, que son de asalariados del sector privado, ¿bien? Ahora, si queremos hacer un zoom, en general, mirando solamente ahora los asalariados del sector privado, ¿ya? Que son 203.333 según la última encuesta, el 61,6% trabaja 45 horas, ¿ya? Hay un porcentaje que es si ustedes lo ven ahí, 7,512, son 12,2, o sea, perdón, 13,2% que trabaja más de 48 o más de 49, que son pocos, yo diría. Y hay también un porcentaje más o menos importante que trabaja o menos de 39 o 40, o entre 41 y 44. Ahora, ¿cuáles son los sectores económicos con mayor porcentaje de asalarización privada? En general, los que tienen más contratos son alojamiento y servicios de comida, con el 71,8%, transporte y almacenamiento, comercio y construcción, ¿ya? Esos son los que tienen más cantidad, ¿ya? En una menor medida, enseñanza, industria manufacturera, silva, agropecuaria y pesca, salud y asistencia social y administración pública. ¿Por qué es relevante este dato? Porque fíjense que si lo comparamos en sectores económicos según la jornada laboral, esto es solamente los asalariados privados, ¿ya? Porque evidentemente esa es la mirada que le quisimos dar. Podemos ver que gran parte de los sectores económicos privados presentan una alta concentración en estas jornadas de 45 o más, ¿ya? Fíjense, la construcción, la mayoría sí trabaja 45 horas, 70,8%, industria manufacturera 70,4%, silva, agropecuaria y pesca 66%, y pusimos ahí en esos colores a comercio, transporte, almacenamiento y alojamiento y servicio de comidas, porque son aquellos que se pasan un poquito la jornada, ¿no? Si bien es cierto, están en tercero, cuarto y quinto, perdón, en cuarto, quinto y sexto lugar, pero si sumamos lo adicional que trabajan de las 45, pasarían un poquito más arriba. Fíjense ahí, comercio 62%, 45%, pero hay un 11,2% que trabaja 48 horas. 57%, 57,9% transporte y almacenamiento, pero hay un 11,5% que trabaja
48 horas, y hay un 11,8 que trabaja 49 horas o más, ¿ya? Y alojamiento y servicio de comida, efectivamente está un poquito más abajo en esa mirada, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían los sectores más afectados? Nosotros hacemos este pequeño match con la jornada de las 45 horas. Seguramente ustedes ya lo saben, pero yo lo vuelvo a mencionar. Comercio, ¿cierto? Que tiene un 19,2% de personas que tendrían que reducir esa jornada. Construcción, 14,6, o sea, son 18.292. Silva, agropecuaria y pesca, e industria manufacturera. Estos 4 sectores representan el 61,1% de los trabajadores asalariados privados que trabajarían 45 horas y que tendrían que reducir su jornada. Ese es el dato duro, digo. A ese número tendríamos que nosotros estar apuntando. ¿Bien? Ahora, aquí también hay una estadística que me parece interesante mostrar, ¿ya? Esto también sigue siendo la encuesta nacional de empleo. ¿Cuáles son los sectores más afectados? Las medianas y grandes empresas donde se presencian más jornadas laborales de 45 horas. O sea, los que tienen menos de 10 trabajadores, solo el 50,8%, ¿cierto?, trabaja con jornadas de 45 horas. Entre 11 y 49, ¿cierto?, 61,2. Y son las medianas y las grandes, al menos eso es lo que dicen los datos, las que tienen mayores jornadas laborales de 45 horas. Ya tenemos 67% de las empresas entre 50 y 199 trabajadores que tienen este 67%, y las de 200 y más son las 68,6%. ¿Ya? Por lo tanto, en alguna medida la mirada es que no son las empresas de menos de 10 trabajadores aquellas donde se presentan jornadas laborales de 45 horas o más, al menos eso es lo que dicen los datos. Con respecto a la distribución general de las horas de trabajo habitual, los asalariados privados, insisto, esta distinción, recuerdan que éramos 410.000, acá estamos viendo los asalariados privados. En general, 3,8% de las personas asalariadas en el sector privado trabajan 40 horas, o sea, es poquito, ¿ya? En general están apuntadas, tal como ya lo mencionábamos, en las 45 horas, y está el 61,6%. Ahora, en general, en la Araucanía, si nos comparamos con nivel nacional, tenemos un panorama bastante similar, ¿ya? Donde las personas asalariadas, como dice ahí, del sector privado, son las que trabajan en mayor proporción jornada mayor a 40 horas, ¿ya? Bueno, por supuesto, es importante esa discusión cuando se discuta o se hagan los temas de la ley, ¿cierto? Los sectores más afectados serían los más asalariados, que en este caso sería construcción, comercio, industria y silvagropecuario, y por supuesto se suma transporte como un sector de jornadas extensas. Y como conclusión también, que las medianas y las grandes empresas son las que concentran más jornadas laborales sobre las 40 horas. Esos son los datos que a nosotros nos encargan siempre. Así que, ahora, también quisimos traer algunas cosas que tienen que ver con las tendencias, o sea, ¿qué están haciendo en otros lados? ¿Qué está pasando en otras partes? Aquí hay algunos ejemplos de reducción de jornadas de menos de 40 horas. El Scotiabank sale una noticia ahí del 20 de abril, que redujo efectivamente a menos de 40 horas la jornada laboral. Bueno, hay otros países que ya han implementado, ¿cierto? Suecia. También Copeuch dice que va a llegar a las 39 horas. Hay un panorama ahí en California. Nosotros tenemos una unidad de inteligencia de datos, ¿cierto?, que nos entregan o nos va entregando algunas tendencias. El Reino Unido también, un plan piloto de semana laboral de 4 días, que además de esta discusión, a lo mejor más adelante, pero nosotros les presentamos al tiro estas como las tendencias. Hay muchas tendencias que dicen que eventualmente vamos a ir migrando a jornadas de 4x3. Reino Unido ya empezó un piloto, Bélgica, en general también está trabajando, y acá teníamos déjame pasar. Bienes libres por siempre, hay una empresa chilena también que está implementando este método. Por lo tanto, no es que yo quiera implementar eso en la ley, sino le estoy contando que a lo mejor es una discusión que también tenemos que irla pensando en general. ¿Cómo ha sido la tendencia a nivel mundial? Fíjense que aquí está la evaluación de horas anuales por trabajador. Esta estadística está tomada del 1950 en adelante. Si ustedes se fijan, casi todo, bueno, ahí está China, que está siempre en contra a veces de las estadísticas, pero en general casi todos los países han ido disminuyendo su cantidad de horas. Esta es una tendencia internacional. Ahora, en este gráfico, Chile está bien arriba. Si ustedes se fijan, el azul de arriba es Chile, que tiene 1974 horas, es una estadística hasta el 2017. Estas son horas anuales, ¿ya?
y uno de los países con mayor cantidad de horas trabajadas en el año en general. Por lo tanto, somos un país en general, por lo menos lo que marca la estadística, que trabajamos bastante. Y también si ustedes se fijan en la evolución de horas promedio por de trabajo semanal, también se marca, aquí estamos mirando desde 1870, hicimos ahí una minería, no, si estos datos están públicos, ¿ya? Y en general se ha ido bajando históricamente, ¿cierto?, las jornadas laborales, por lo tanto, es una tendencia que nosotros creemos que se va a ir manteniendo, ¿ya? Hay países de la OIT que trabajan 36 horas, ¿ya? En general, gran parte de los países a nivel internacional han implementado programas, leyes, pilotos con el fin de reducir las horas de trabajo o de flexibilizar o reducir las jornadas laborales. Y ojo que también en esta discusión la opción más común es que corresponde a una reducción de jornada laboral de 4 por 3 días, ¿ya? Y es una discusión que probablemente pudiese estar. Esta reducción de jornada se aceleró con el COVID-19, sin embargo, antes de la pandemia ya habíamos visualizado reducción de horas jornada, dado los elementos que ya se han planteado aquí que tienen que ver con salud mental y conciliación del trabajo con la familia. Ahora, ¿cuáles son las principales razones nosotros creemos para la reducción de estas jornadas? La flexibilidad horaria, ya lo han comentado algunos de los que están aquí. La conciliación familiar y de ocio en general se ha hablado mucho o se habla muchísimo de cómo poder estar más tiempo con la familia, etcétera, etcétera. Creo que hemos ido construyendo al menos una cultura de harta hora de trabajo y pasamos mucho tiempo en el trabajo, y eso nos hace que cuando a veces, bueno, yo soy sociólogo de profesión, entonces a veces esos condicionamientos, esas condiciones hacen que después uno como que eche de menos estar en el trabajo porque está acostumbrado a que las cosas se hagan de una forma. Por eso no me parece a veces extraño que las personas así como terminen de trabajar y quieran seguir trabajando, pero es algo cultural, y los cambios culturales probablemente son un poco más lentos, se ven con menor rapidez, pero si vamos reduciendo las horas, probablemente la gente se vaya acostumbrando a que estas horas son de calidad para la familia, ¿ya? Por supuesto hay un tema importante que tiene que ver con disminuir el estrés y el agotamiento. Hoy día no estamos en el pic de la salud mental, nosotros estamos haciendo un trabajo con la Mutual también, ahí en la universidad, para ir viendo y levantando estos temas que hoy día están saliendo, y hay hartos temas, pero ellos nos dicen, todavía no estamos en el pic. O sea, el próximo año va a ser el pic del tema de la salud mental, y por supuesto hay que anticiparse, no reaccionar solamente ante los cambios. Es algo que se viene, la gente está agotada, y la pandemia nos ha pegado a todos en ese sentido, ¿ya? Y por supuesto para disminuir el estrés y el agotamiento en general. Y por supuesto para combatir el agotamiento y el exceso de trabajo en todo el país que nosotros al menos establecemos. Algunas consideraciones finales. Yo le dije que la presentación no iba a ser muy larga porque no les quería aburrir, quería mostrar algunos datos para la discusión. Nosotros creemos que en primera instancia no se ha visto una afectación de la productividad de las empresas en el mediano y largo plazo, ¿ya? Al menos eso es una conclusión que hemos podido establecer. Es un proceso que las empresas llevan de manera parcializada. Mientras sea así, nos parece que, por supuesto, yo aquí que los veo, recuerdo dónde trabajan ustedes, ¿cierto? Y por supuesto creemos que debe ser flexible y debe ser acorde a ciertas realidades de ciertos sectores, ¿ya? Yo estoy hablando en lo general, no puedo ir sector por sector porque sería bastante largo esta presentación, ¿ya? Y gran parte de los países ha ido migrando a jornadas laborales más bajas, en general es una tendencia, nosotros lo vemos así. Creemos que beneficiaría potencialmente a las mujeres, y esto es súper importante porque las mujeres tienden a trabajar menos horas dada la conciliación familiar y doméstica, ¿ya? En general, estamos hablando en general, la mujer es la que tiene que cuidar, ¿no? La mujer es la cuidadora, eso es lo que se da, no es lo que yo quisiera, ¿ya? Solamente estoy poniendo, insisto, yo traigo algunos números acá, y por supuesto cuando hay que hacer esta conciliación, normalmente la mujer es quien lo tiene que hacer. Si los hombres pudiésemos trabajar menos horas, a lo mejor también nos podríamos hacer cargo, o se pudiesen hacer cargo los que no lo hacen, ¿ya? Pero los números dicen que son la mayor parte de las mujeres. Bueno, esto lo trae la ley, pero nosotros lo decimos igual, se debe velar por la no reducción de los ingresos laborales. Por supuesto a nadie le gustaría que le reduzca la hora, y además el sueldo. Nosotros creemos que el efecto COVID y la pandemia ya generó una reducción de las jornadas laborales. Esto se ha visto de facto al menos, dando cuenta que en algunos sectores y áreas se podría producir lo mismo con menos jornada. El COVID creo que nos ha enseñado algunas de esas cosas. De hecho, el ejemplo de ustedes aquí creo que apunta en esa dirección, digamos. Cómo se pueden hacer las cosas de una forma distinta y probablemente manteniendo
la misma producción. Y creemos que la reducción de la jornada de trabajo tiene que vincularse con una flexibilidad laboral y de jornadas laborales. ¿Ya? Haciéndonos cargo de esto, que no todos los rubros son exactamente iguales, por lo tanto hay que mirar y debemos ser lo suficientemente flexibles para poder implementar estos cambios. ¿Ya? Esa es básicamente la presentación.